Hola, soy Jan Cárdenas, director, productor, guionista, distribuidor de Memorias en Siluetas, el cortometraje que van a ver en este momento. Está actualmente en mi canal de YouTube y pues si tienen una copia o si van a ver el cortometraje, presionen play en este mismo instante. Entonces aquí vamos con los logos, Objetivo Algar Films, mi compañía. Y a continuación vamos a ver los laureles. Este fue un proyecto que se hizo inicialmente como mi tesis de la universidad. Eso fue en 2019, antes de pandemia. Un pequeño recordatorio de dos personas muy importantes en mi vida que tristemente fallecieron durante este proceso del cortometraje. Inicialmente Memorias en Siluetas iba a ser un corto más enfocado hacia el personaje de la silueta, pero tuvimos muchos problemas presupuestales y para salvar la materia hicimos este falso documental para aprovechar ese, esa idea, ese universo que habíamos creado. Eh, Tengo que agradecerle mucho al profesor Gasca, Luis Gasca, que fue el que nos mentoreó en este proceso. El que estamos viendo aquí es Diego Giraldo. Fue un colega mío de la universidad, lo conocí porque él quería ser parte de mi programa Cineman, que era un programa de radio que hacía en la CUN en mi último año de universidad. Y pues esto fue grabado en las oficinas de comunicación social de la sede de Bellas Artes de la CUN. He ahí mi hermano Anderson interpretando al joven Tiburcio. Esta no fue la primera foto que modifiqué para ambientarla a la época del pasado, más adelante la van a ver, pero básicamente quería lograr introducirlos a este mundo de superhéroes por medio de una crónica y muchas personas pensaban que era un documental de verdad. Ese es mi padre, el que interpreta a Tiburcio el Viejo. Eso fue archivo de archive.org. Aquí mezclamos un poco de archivos de archive.org, fotografías que tomé. Esto es en el cementerio central. Esto fue archivo que yo mismo tomé con la cámara. Y lo que se hizo fue una reconstrucción histórica de Colombia, pero con superhéroes, que es claramente inspirado en obras como Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Aquí vamos con el título. Este canónicamente es el primer proyecto que se pudo lanzar de la silueta. Y pues una de las cosas que más me gusta de novelas como Watchmen o incluso Drácula es el uso de los diarios. Aquí los diarios son parte fundamental porque nos permite dar la historia desde un punto de vista muy interesante. En este caso es el punto de vista del abuelo. Y todos tenemos ese abuelo que nos cuenta un montón de historias sobre qué le sucedió cuando dejó el campo a la ciudad, los conflictos de las guerras, etcétera. Esto es material de archivo que tomé del tiempo del Bogotazo. Estos planos en los edificios antiguos los hicimos en la Candelaria. Fue un proceso muy complicado porque básicamente teníamos un par de meses para entregar este proyecto. Eso llegó ya muy tarde en el semestre y tuvimos que ingeniárnosla para hacer la mezcla de nuestros archivos, del archivo de dominio público, de las fotografías. Nosotros rodamos como 2 semanas, si no estoy mal, 2 fines de semana, el último fin de semana de octubre del 2019 y el primer fin de semana de noviembre. Y, y digamos que todo el proceso de postproducción, este cortometraje se salvó mucho en post. Esto lo hicimos durante un mes. Yo me acuerdo que lo entregamos por primera vez a jurados el 22 de noviembre del 2019, que curiosamente fue un día también de protestas. Y aquí es donde lentamente vamos haciendo esa transición de una crónica familiar a convertirse en una historia de superhéroes. Es como el setup eh, de la víctima, esta vez es un hombre, el cual es atrapado por estos criminales y pues aquí describimos con sonidos la manera como la silueta acaba con estos hombres.
Esta sección de Diego la grabamos, si no estoy mal, como es de mediodía hasta, si no estoy mal, 2 3 de la tarde. Porque grabamos esa parte del estudio y luego nos fuimos a la central de medios de mi universidad a grabar las voces en off de lo que sería el resto del cortometraje. Todo eso fue un sábado en la tarde y después de eso grabamos la secuencia final al estilo found footage, que es lo que verán a continuación en la película. Diego tiene una gran voz, es un gran locutor radial y actualmente es periodista. No es actor, pero es un muy interesante periodista. Y llegó bastante tarde, tenía moretones porque casi lo coge un carro, pero lo hizo muy bien. A mucha gente le encantó su voz. Aquí es cuando empezamos a mostrar cómo es el mundo, esta Colombia alterna llena de superhéroes. Y claramente la estética que quería manejar era una muy basada en los pulps, como en El Zorro, La Sombra, El Avispón Verde, Doc Savage, Capitán Capital, que sería nuestro equivalente al Capitán América. Es introducido aquí y es uno de los personajes más llamativos del corto. Aquí está la Dama Negra interpretada por Alejandra Urrea, que es una modelo amiga de mi coproductora Catherine Soto. Todos los superhéroes masculinos fueron interpretados por Jesse Da Costa, creo que se llama el muchacho. Él era entonces novio de Angie Pérez, la chica que interpreta la silueta en este corto. Esa voz en off que están escuchando es de mi papá. No pude conseguir a alguien que tuviera una buena voz o que hablara de una forma estoica, así que le pedí a mi padre que me hiciera el favor. Y esta es la primera fotografía que manipulé para crear ese estilo histórico, que fue la fotografía de Gaitán, porque en este universo Gaitán no es asesinado, de hecho es en una de las historias que voy a escribir, él es salvado por uno de estos superhéroes y se convierte en el presidente. Federico Huerta es basado en Frederick Wertham, aquel que básicamente causó la creación del código de los cómics en los Estados Unidos y que dijo que los cómics de superhéroes eran una mala influencia para los niños y pues básicamente se creó el código de los cómics que censuraban cosas como sangre, como armas, como peleas. Por eso es que desde los 50 hasta los 60 los cómics tenían un tono más colorido y un poco más inofensivo hasta que en los 70 Marvel y DC empezó a cambiar eso. Ahorita me acaba de golpear el capitán. Fue un poquito chistoso eso porque casi se me va un ojo en esa escena. La muerte del capitán Capital se inspira en la muerte de John Dillinger, que también fue asesinado al salir de un cine. Y lo que trataba de hacer con esto era mostrar como esos héroes de la vieja guardia, como un poco de sus aventuras, de lo que ellos sentían en esa época, pero transicionando ya a los 70 80 que sería el Doctor Llamas, que representaría esta nueva era de superhéroes más violentos, más anárquicos. Y pues que esto al final causa un poco que los superhéroes sean considerados ilegales. Aquí también en este universo Luis Carlos Galán no es asesinado en 1989, logra ser presidente y es básicamente inspirado en esa nueva era de cómics oscuros que empezó desde los 70 después de la guerra de Vietnam hasta los 80 y 90, que fue cuando se cementó esa era del cómic oscuro y del antihéroe. Pero aquí regresamos al foco principal que es la silueta, que era un personaje que mucha gente le llamaba la atención. Y aquí se experimentó mucho con esas fotos. No quise mostrar necesariamente el aspecto de ella, quería mantenerla en misterio porque es un personaje que no suele tomarse mucho fotos, es alguien que mantiene un perfil muy bajo, pero eso la hace más enigmática. Ese es mi plano favorito de todo el cortometraje, por aquí. Y ese, ese solo de jazz se inspira mucho en el soundtrack de John Barry para El Especialista,
que es una película que no me gusta mucho, pero el soundtrack es estupendo, me encanta mucho esa fotografía que usamos. Esa capa fue fantástica, hicimos como 1000 y algo de fotos. Esa foto no me convence de mucho y ciertamente el cabello de ella se ve demasiado moderno para esa época. Pero una cosa que recalco mucho de Angie, de Aleja y de Yesid es que tuvieron una estupenda actitud durante todo este rodaje. Esa voz no es de Angie, esa voz es de Fabiana Morales, que también era una amiga perdón, de Catherine Soto, mi coproductora y también encargada de maquillaje y arte. Esto es en la Candelaria. Ella no estuvo ahí directamente en la Candelaria, pero es básicamente una foto que hicimos para manipular el espacio. Esto es un plano al reverso, si notan las letras están al revés. Eso fue grabado en la biblioteca Luis Ángel Arango en el centro de Bogotá. No estoy muy contento con la colorización de estos dos planos, dos o tres planos en particular. Ese libro rojo yo lo tengo, es sobre la historia del cine y este es el conjunto residencial donde vivo, que queda ubicado en el noroccidente de Bogotá, en la sección de Bochica. Toda esta secuencia se generó porque no sabía cómo terminar la historia, así que quisimos hacer algo parecido al found footage, como el proyecto de la Bruja de Blair o Actividad Paranormal. Salirnos un poco de ese documental informativo y darnos algo un poco más subjetivo, algo diferente, también para darle un poco de acción al cortometraje. La stunt que hizo de la silueta ahí no fue Angie, sino mi hermana Eliana. Y para esta secuencia tuve que estar corriendo por más de una hora con la cámara y el trípode en la mano. No tenía una bodycam, sino tenía solamente una cámara y el trípode. Y me cansé bastante, tuve que cortar varias veces, pero ahí logré falsear el plano secuencia y mi familia me ayudó acá a básicamente destruir este apartamento para que se sintiera como un lugar que fue intervenido por fuerzas externas. Es bastante horripilante para algunas audiencias, pero siento que cumple con su objetivo de darte esa atención y de mantener el misterio de lo que es la silueta. Y al principio, cuando escribí el guión, había un final un poco más cerrado con respecto a lo que pasaba con Mateo. Pero ese final lo vio mi mentor, mi tutor, y dijo como que no se está funcionando, dejémoslo más bien en algo más ambiguo. Y es cuando decidí cortarlo de esta forma, terminar abruptamente la historia. Porque la idea es que este falso documental fuera el abrebocas para algo diferente. Algo que todavía sigo trabajando y que va a trascender más allá de los cortometrajes. Entonces, esto fue un proyecto muy lindo, fue desafiante, pero vale la pena resaltar a Laura, a Víctor, a Rafa, a Luis Fernando, a Dani, a Alejandro, a Juan, que me ayudaron con los equipos, a mis actores, entre comillas, a mis familiares que me ayudaron con esto, a las personas que de cierta forma me inspiraron para hacer este personaje. Y este corto quedó dormido durante el 2020, el 2021 empezó a circular por los cineclubes que estaban emergiendo y en el 2022 pasó por festivales y terminó con más de 13 selecciones. Entonces, yo soy Jan Cárdenas y esto fue Memorias en Siluetas y nos veremos en la silueta.